¿Qué somos? ¿Siervos o invitados? Dice la palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos para llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes somos? ¿Invitados o siervos? Antes de contestar esta pregunta, es importante que nosotros entremos un poco en el background, en el marco de referencia de la palabra que se nos está trayendo hoy. Estoy seguro que si ustedes han leído, ¿cuántos de ustedes han leído profundamente esta parte de la Biblia, esta parábola? ¿No les suena un poco extraño? La palabra empieza respondiendo Jesús. Pero si ustedes están leyendo, no encuentran, ¿a qué está respondiendo Jesús? Me pregunto, ¿con quién hablaba Jesús en aquel momento? ¿No se han preguntado ustedes esto? Me pregunto, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la pregunta que inspiró una respuesta de Jesús? Me pregunto, ¿dónde se encontraba Jesús en el momento y qué hacía allí? Si antes de entrar en el mensaje de hoy, es importante que nosotros le demos respuesta a estas preguntas para saber qué es realmente lo que nos quiere decir Jesús. Por lo tanto, vamos a empezar por ubicar dónde se encontraba Jesús en el momento de pronunciar estas palabras y qué hacía allí. Para hacer esto, nosotros tenemos que ir a Lucas, capítulo 14, versículo 1. Sí, la Biblia nos dice que para entender el mensaje de Dios, nosotros debemos coger un poquito de aquí, un poquito de allá. Precepto sobre precepto, línea sobre línea. Si nosotros hacemos toda una teología simplemente en un versículo, vamos a perder el mensaje que nos tiene Dios. Tenemos realmente que escudriñar las Escrituras. Vayamos a Lucas, capítulo 14, versículo 1. Y nos dice: aconteció un día de sábado, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, y estos lo acechaban. Ahora sabemos dónde estaba Jesús. Jesús estaba en la casa de un gobernante que era fariseo. ¿No les parece esto extraño? Vamos un poquito más atrás para ver por qué esto es extraño. Si nosotros vemos que primero que nada, Jesús, conforme a su costumbre, Él fue a la sinagoga, a la asamblea de los siervos de Dios, a la asamblea del pueblo de Dios en el sábado. Vemos que es un acontecimiento que está ocurriendo en el sábado. Jesús fue a la sinagoga, se presentó a la sinagoga y Él se puso a leer como era su costumbre. Es importante para nosotros ver que la costumbre de Jesús era ir en sábado a la asamblea. Sinagoga significa, es una palabra hebrea que significa la asamblea de los fieles. ¿Ustedes han oído esa palabra sinagoga? Simplemente significa la asamblea de los fieles. Yo doy gracias a Dios que estamos aquí en la asamblea de los fieles y haciendo lo que Jesús acostumbraba a hacer en el sábado. Abrir la palabra de Dios y estudiarla. Amén. Jesús en el sábado fue a una sinagoga. ¿Pero dónde? ¿Dónde fue que fue Jesús? Vayamos a Lucas 13, versículo 31. Y vemos que nos dice: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Jesús fue a una sinagoga el sábado y cuando salió en la sinagoga,
unos fariseos fueron y le dijeron, sal de aquí y vete porque Herodes te quiere matar. Es el versículo 31, capítulo 13, versículo 31. De maneras que nos encontramos con Jesús, que a pesar de ser perseguido por las autoridades de la época, cumple con el mandamiento de Dios como era su costumbre en el sábado, el día de descanso que Dios instituyó y no el hombre. Y después de ir a la asamblea de los fieles, se dirige a la casa del gobernante de la ciudad para sentarse a la mesa para comer por invitación de este gobernante. Ahora vemos que hay algo aquí como, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El rey Herodes quiere matar a Jesús. Jesús va a la sinagoga. En la sinagoga están los fariseos. Y un gobernante fariseo lo invita a comer. Me pregunto, ¿qué hubiese hecho yo? ¿Qué hubiese hecho usted? Si usted sabe que el rey de ese lugar lo quiere matar y el gobernante de ese lugar lo invita a su casa a comer. La Biblia no nos dice el nombre de este gobernante, ni las intenciones de este al invitarlo a comer. Pero como gobernante y fariseo, es de suponer que él estaba enterado de que a Jesús se le estaba buscando por el rey para matarlo. Los fariseos que estaban en la sinagoga sabían que el rey lo estaba buscando, por lo tanto el gobernante debía saber que Jesús estaba siendo buscado por el rey Herodes. Sin embargo, él invita a Jesús. O tal vez la Biblia no nos dice el nombre de este gobernante porque quiere que nosotros nos enfoquemos en el personaje principal que es Jesús y su palabra. Ciertamente es importante resaltar el carácter de Jesús, quien a pesar de los contratiempos, no teniendo miedo del enemigo, se sienta con ellos para enseñarles la palabra en una forma fácil de entender, en parábolas, para llevarles el camino de la salvación. ¿Cuál hubiese sido nuestra actitud? ¿Hubieses ido a la cena por invitación de tu enemigo? Si es fácil para nosotros reunirnos como cristianos y después en el sábado tener un almuerzo, un convivio y compartir entre hermanos. Pero Cristo, después del servicio del sábado, Él fue a cenar con sus enemigos. La palabra que leímos anteriormente dice, y lo estaban acechando, lo estaban buscando. Jesús había sido invitado por sus enemigos y sin vacilación alguna, a pesar de la amenaza de muerte que pesaba sobre su cabeza, Él entra en esta casa. Hay una cena. Él ha sido invitado, a pesar de haber sido invitado por su enemigo, se presenta Jesús a esta cena. Muchos podríamos decir de lo que allí aconteció, mucho se podría decir de lo que allí pasó. Pero este es un mensaje para otro día. Sin embargo, es importante resaltar algo en este momento. Hay que resaltar que antes de cenar, Jesús se puso a observar el comportamiento de los invitados al banquete. Veamos lo que dice Lucas 14, versículo 7. Lucas 14, versículo 7. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola.
que una vez más me excuso ya. Aquí hay mucha tela de donde cortar, ¿ves? Pero eso es prédica para otro día y como le digo a mis hermanos cuando hablo en inglés, let's pin it to the wall. We'll take it later, ¿ok? Let's pin it to the wall. Una vez más, vemos a Jesús en una situación, en vez de empezar a hablar inmediatamente, se pone a observar cuál es la actitud de los presentes, cuál es la costumbre de su audiencia, cuál es el comportamiento de su audiencia. Sí, como misioneros de la palabra de Dios, nosotros debemos tener cuidado de lo que decimos. Debemos estudiar nuestra audiencia y llevarle el mensaje claro y sencillo, pero sin ocultar la verdad. De hecho, en la primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26, ¿dónde estoy? Creo que me fui demasiado adelante aquí no lo tengo en la pizarra. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26 dice, el Espíritu de Dios nos instruye. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación y para edificación de la iglesia. Amén. Cualquier cosa que nosotros hagamos, debemos hacerlo para la glorificación del nombre de Dios y para la edificación de la iglesia. Para ser buenos trabajadores de la palabra, debemos nosotros ir donde ellos están y en vez de empezar un discurso haciendo alarde de que tenemos la verdad agarrada por el mango, debemos sentarnos con ellos y estudiar cuáles son sus costumbres para poder llevarles un mensaje con el cual ellos puedan relacionarse. El mensaje que le estaba llevando Jesús en ese preciso momento fue el mensaje de, si te invitan a comer, ¿cuántos se acuerdan de la parábola? Si te invitan a comer, no te sientes inmediatamente en la primera silla. Porque a lo mejor viene alguien que es más importante que ti. ¿Y qué es lo que pasa? Te van a decir, levántate, que ahí va. Jesús estaba hablando su idioma, pero le estaba llevando un mensaje muy importante sobre el reino de los cielos. No tengamos miedo de a dónde vamos. Jesús fue a comer con el gobernante fariseo de los que los querían matar. No tengamos miedo de a dónde vamos y quién es el que nos invita a llevar la palabra de Dios. Jesús no hizo diferencia de pobre o rico, limpio o sucio, gobernante o esclavo para llevar su palabra de redención. Amén. A nosotros se nos ha dado el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. A ver si lo encuentro en la pantalla. Aquí estamos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Y no debemos hacer diferencia. Rico, pobre. Llévalo un poquito más allá. Adventista, no adventista. Católico, protestante, pentecostal. Jesús no hizo diferencia. ¿Por qué nosotros? Dios quiere que nosotros llevemos la palabra a todo el mundo. Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Amén? En Revelaciones nos los dice de la siguiente forma. Revelaciones 14 y 16. Revelaciones es es Apocalipsis para aquellos que lo siguen en español. El libro de Apocalipsis quiere decir revelaciones. ¿Okay? Por eso me gusta a mí utilizar la palabra revelación, porque es algo que se nos revela, es algo que Dios quiere que nosotros sepamos. El libro de Revelaciones en el capítulo 14, versículo 6 dice, a los moradores de la tierra, llevar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios no hace diferencia.
Nos dice el relato bíblico que Jesús, después de haber estudiado su audiencia y hablarle sobre puntos vitales de su comportamiento, escuchó las palabras de alguien, lo más seguro alguien que estaba entrenado. Vamos a ver si puedo poner el versículo de nuevo para atrás. Alguien que estaba entrenado en decir cosas bonitas cuando se encuentra en momentos embarazosos. ¿Ok? Respondiendo Jesús le responde a este hombre. ¿Qué fue lo que dijo este hombre? Vamos a Lucas 14, versículo 15. Lucas 14, este hombre dice: uno de los que estaban sentados en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Jesús estaba hablando, mira, no te sientes al principio, siéntate, espera que el Señor viene y dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios o en la mesa de Dios. Y tal vez ustedes, tal vez yo, si estuviéramos sentados allí presentes, lo más seguro nosotros hubiésemos dicho: ¿y de qué está hablando este? ¿Y qué fue de qué está hablando este? Es entonces cuando Jesús le responde. Cuando Jesús responde y les da la parábola que vamos a discutir en el día de hoy. Respondiendo Jesús, Mateos 22, 1 al 3, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Si ustedes, y tal vez aquellos que me están siguiendo a través de las líneas del internet en su casa, si están oyendo este mensaje pueden estar un poquito confundidos. Ok, pues este va de Mateo a Lucas, de Lucas a Mateo y viceversa. Y lo que sucede es que el mensaje que está en Mateo es el mismo mensaje que está en Lucas, y los evangelistas lo están viendo desde un punto de vista diferente y nos están trayendo una información que se complementa. Jesús continuó explicando a los gobernantes, a los fariseos, a los intérpretes de la ley y a la multitud que estaba allí reunida, porque donde quiera que iba Jesús se reunía una multitud, sobre el peligro de rechazar su invitación. Con su propia presencia ante la casa del gobernante, Jesús nos da a nosotros un ejemplo del peligro de rechazar su invitación. Si el gobernador de la Florida, si el presidente de los Estados Unidos le invita a usted a su casa a comer, y no importa que usted sea de un partido diferente o tenga unas ideas políticas diferentes al que lo invita, pero si él le invita, ¿iría usted? ¿O diría: no, yo no voy a ir? ¿Sabe usted que cuando alguien lo invita de este tipo de invitación, un gobernante, si usted no va a tener repercusiones contra usted? Sobre todo, si la invitación es hecha en el momento en que lo están buscando a usted por el rey para darle muerte. Jesús nos trae una parábola en ese momento, dándonos a entender lo importante de nosotros acudir a la invitación y no rechazar la invitación. El peligro de no aceptar su verdad no adulterada. Jesús nos las deja ver a través de esta palabra. Hay un peligro de acomodarse a las cosas de este mundo
y no responder al llamado de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en ese peligro hoy? ¿A cuántos se nos ha hecho la invitación y no hemos querido ir a la invitación que nos hace Dios a su cena? Para preparar una cena, en Lucas 14:16 se nos dice que hubo una gran cena. Y para preparar una cena, una gran cena, se requiere el empleo de grandes recursos. ¿Cuántos de ustedes han hecho una fiesta especial en su casa? Una fiesta de bodas, un quinceañero, o una fiesta de que alguien muy importante viene, o tal vez alguien ha salido de una gran enfermedad y quiere celebrarla con la comunidad. Y para preparar esa fiesta se requiere de muchos recursos. Si la cena es de bodas y bodas reales del Hijo del Rey, entonces estas cenas se convierte en un acto, un convivio formal. Depende quién lo esté invitando. Si lo está invitando el rey, esto se forma en algo formal, y el rechazo a esa invitación va a traer implicaciones a su vida. Thank you. Va a traer repercusiones en su vida. Mi pregunta es, ¿eres invitado? ¿Eres invitado tú a esta cena? Si en el Mateos 22, del 1 al 3, nos dice que salieron los siervos a llevar las invitaciones, pero no querían venir. ¿Cuál es tu excusa? En la mayoría de las ocasiones se nos habla de este tema enfatizando precisamente en las excusas. En las excusas para no asistir a la gran cena del Señor. En Lucas 14:18, vemos la primera excusa. Dice, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Si nosotros estudiamos bien, nos damos cuenta de que esto es, algunos dicen que es una mentira puesta en la piel de una excusa. ¿Por qué? Porque aquellos que saben de bienes raíces, ¿cuántos están aquí? Bienes raíces, real estate o things like that. Usted sabe que usted no va a comprar una hacienda si usted no ha ido a verla primero. ¿Ok? Usted tiene primero que conocer lo que va a ir a comprar y después usted la compra. Pero esta persona compró su hacienda antes de ir a verla. Dice. Nos damos cuenta que estaba poniendo una excusa. Porque no tiene sentido comprar una hacienda sin verla. Mi pregunta es, ¿eres tú invitado? ¿Cuál es tu pretexto? ¿Qué posees que te mantiene alejado de la gran fiesta del Señor, de la gran fiesta de bodas? ¿Qué no estás dispuesto a dejar? En Lucas 14:19, en Lucas 14:19, no lo tengo en la pantalla, nos dice, la otra excusa dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Ok? Gracias. Te ruego que me excuses. Este invitado estaba también arguyendo una mentira. Las cenas especiales de bodas muy raras veces se hacen en la mañana. Algunos de ustedes que sean agricultores o que hayan estado relacionados con la tierra, me pueden decir cuándo es que es más productivo usar una yunta de bueyes. En la mañana. En la mañana. Por lo cual existía la posibilidad de este hombre ir a las bodas en la noche. Poner la excusa de que iba a
probar la yunta de bueyes, especialmente en un lugar donde no había iluminación como tenemos ahora, es simplemente una excusa. Este invitado ha dejado que sus negocios le aparten de la cena del Señor. Tengo que ganarme la vida. Es una frase que usamos con frecuencia para quebrar los mandamientos de Dios y en particularmente el mandamiento del sábado, del descanso del Señor. Los invitados a las cenas están tan ocupados en sus negocios que no quieren obedecer el mandato de Dios. En Lucas 20, si me lo pone en la pantalla, por favor. En Lucas 20 nos dice la otra excusa. Lucas 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo. Lucas 14, versículo 20, perdón. Lucas 14, versículo 20. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Si esta excusa se está basando en una ley del pueblo hebreo. ¿Cuántos saben ustedes cuál es esa ley? En el primer año, si una persona se ha casado, esa persona se le prohibía de ir a la guerra. Se le excusaba de separarse de su esposa. A una fiesta de bodas. Y para cualquier hombre que ha sido casado, cualquier hombre que es casado, sabemos que cuando usted recibe una invitación, especialmente una invitación de boda, esa invitación no es para usted. Esa invitación es para usted y su familia, para usted y su esposa. Lo que tenía que hacer esta persona es, en vez de excusarse, es decir, voy a llegar con toda mi familia. O voy a llegar con mi esposa porque es recién casado. Voy a llegar con mi esposa. Cuando se invita a un hombre recién casado, se está invitando a la familia. Se está invitando a la esposa. Es una excusa de decir, porque no van a estar separados en la fiesta. Por lo tanto, esta es la excusa más débil de todas. ¿Cuántas veces como invitados dejamos que nuestros afectos naturales nos mantengan alejados de la fiesta del Señor? ¿Cuántas veces oímos, no voy a la iglesia porque es el único momento que tengo para estar con mi familia? En vez de venir a las actividades de la iglesia para disfrutarse todos en el Señor. ¿Eres invitado? ¿Cuál es tu excusa? Pero hay otro aspecto de esta parábola que requiere nuestra atención. Vayamos a Mateos 22, versículo 3. Si me puede poner nuevamente el PowerPoint. ¿Okay? Mateos 22, versículos 3, nos informa que el rey envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Vemos aquí que hay otra persona que tiene que estar trabajando fuertemente para que las bodas se lleven a cabo. Los siervos del Señor. Los siervos del Señor, aquellos que están trabajando tras las cortinas, aquellos que están en tecnología, aquellos que están traduciendo, aquellos que están preparando, aquellos que están invitando para que se llene la boda, la sala, la mesa de bienvenida. El Señor dice, envió a sus siervos a llamar a los convidados
Pero estos no querían venir. Quiero darle una información sobre la palabra. La palabra quisieron venir. En el griego, telo. En el griego, telo, realmente lo que quiere decir implica estar resueltos o haber determinado no venir. No es solamente simplemente que no querían venir, es que estaban ya determinados que no iban a ir a la fiesta del Señor. ¿Con cuántos nosotros nos encontramos en la calle? Cada vez que los invitamos, no quieren venir. Realmente están determinados a no venir. Esa es la palabra. Realmente, la palabra dice, mandó a sus siervos a traer a los invitados y estos estaban determinados a no venir. Ciertamente, la palabra del Señor nos dice que este rey, cuando oyó que estos no querían venir, ¿sabe lo que hizo el rey? Él mandó otra invitación. ¿Cuántas veces ha estado invitándote Dios? ¿Cuánto se requiere para que tú vengas a las bodas del Señor? El rey manda otra invitación. Esta vez se hace la invitación más atractiva. Vamos a leerla, Mateos 22, versículo 4. Mateos 22, versículo 4. Y dice, volvió a invitar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Nos está diciendo el Señor, ya está todo listo. Ya está todo listo, vengan a las bodas. Tengo todo preparado, vengan a las bodas. Lo único que haces falta eres tú. Dios te dice, lo único que hace falta eres tú. Estoy por venir, está todo listo. Necesito que vengas a las bodas. Quiero que vengas a las bodas. Dios insiste para que tú vengas a las bodas. Y te presenta con más detalle todo lo que tiene Él preparado para ti. En la segunda invitación, Dios te presenta y te dice, todo está listo. Todo está preparado. Venid a las bodas. Vemos aquí a las claras que el trabajo de los siervos no termina con el primer llamado. ¿Quiénes son los siervos? ¿Eres tú siervo del Señor o eres invitado a su cena? Y si eres siervo del Señor, ¿cuándo terminó tu tarea de pregonar el Evangelio de Dios? Si el Señor no ha cesado de invitar, ¿por qué tú no vas a llevar las invitaciones de bodas? Amén. El Señor no ha terminado de invitar. Sin embargo, nosotros llevamos la primera invitación y en la segunda nos quedamos sentados. Dios necesita que sus siervos lleven las invitaciones de bodas. Te cansaste porque los invitados no querían venir o estaban determinados a no venir. La palabra de Dios dice, cuando los primeros invitados determinaron no venir, el Señor mandó a sus siervos diciendo, id pues a las salidas y caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Eso se encuentra en Mateos 22, 9. Déjame ver si lo tengo aquí. 22, 9. Si me lo puede poner en la pizarra, por favor. Mateos 22, 9. Versículo 9. Id pues a las salidas, a los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis.
Si los invitados originales no pueden venir o no quieren venir, todavía hay una boda. Invita a los demás, a los que quieran venir, invita. Sigue invitando a las bodas. Nos dice, además, la palabra de Dios, que en el versículo 10, vemos que todavía hay un trabajo que hacer. Dios quiere que sus siervos se consagren en la tarea de invitar a la cena. En el versículo 10 nos dice, y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Juntamente malos y buenos. Si no es nuestra tarea de decidir a quién invitar. Nos dice la palabra de Dios en Lucas 14:21 que el Padre dijo a su siervo, Lucas 14:21, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Amén. ¿Qué nos está diciendo el Señor? En Mateo nos dice a buenos y malos. En Lucas nos dice a mancos, a cojos, a ciegos. En otras palabras, Dios no nos ha dado a nosotros la tarea de decidir a quién nosotros vamos a invitar. No importa cuál sea nuestro problema, no importa cuán grande sea nuestra debilidad, todos somos invitados a la cena y como siervos no debemos escoger a quién invitar. La gracia de Dios es para todo el que quiera asirse a ella. Amén. En Lucas 14:23, la palabra de Dios es más enfática. Con respecto a al trabajo de los siervos, nos dice lo siguiente. Dice que al ver el Señor que todavía hay espacio en su mesa, le dice a sus siervos, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Cuántos de ustedes cuando oyen este versículo como esto es un poquito difícil de tragar? Fuérzalos. ¿Fuerza Dios a alguien? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios aquí? Sabemos nosotros que Dios no nos fuerza. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra de Dios. Dios quiere que tú lo sigas porque tú lo amas. No quiere que lo sigas por fuerza. ¿Qué entonces nos está diciendo aquí la palabra de Dios? A ver si me pones nuevamente el PowerPoint. La palabra de Dios, fuérzalos. En Lucas 14:23, si usted estudia esa palabra fuérzalos en el griego le dice anakasos. Y anakasos se traduce como persuadir insistentemente. Persuadir insistentemente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que usted como siervo, usted no se puede cansar cuando alguien le diga que no. Estoy en la tentativa de irme abajo, pero no sé si me lo permiten. ¿Ok? Si Dios, como siervo, invito a mi hermana venga. Y mi hermana me dice, ay no, que no quiero ir. Mi hermana venga, la boda está lista. No quiero ir. Tenemos la tendencia nosotros está bien. El Señor dice, insista, siga persuadiendo. En el inglés podríamos traducirlo como press on. Press on. Como siervos nosotros tenemos que press on. No podemos darnos por vencidos. Nosotros, nuestras tareas como siervos del Señor es consagrarnos a la tarea de invitar a las bodas del Señor. Amén. En Ezequías
En Ezequías 33, Ezequías 33, la palabra de Dios nos dice cuál es la tarea de nosotros como siervos. Nos llama centinelas y nos dice los versículos 7 y 9, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisaras al impío de su camino para que se apartara de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. En el día de hoy, en la tarde de hoy, porque estamos ya en la tarde, Dios te está haciendo la invitación a ti. Y tú decides si tú vas o no quieres ir. Tell us, si quieres o no quieres ir a las cenas del Señor. Pero como siervo, yo tengo que amonestarte y tengo que decirte y tengo que press on, constantemente decirte la amonestación del Señor. Entonces yo quedo libre. Pero si me quedo yo como miembro de la iglesia, sentado en mi pupitre, después de haber estado aquí, y no ir por las calles y los vallados a buscar a alguien a decirle, esta es la palabra del Señor y Él quiere que tú vengas a las bodas. Si esa persona se pierde, that blood is on you. Esa sangre es sobre tu cabeza. Isaías lo pone de la siguiente forma. Nos dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, ¿cuánto nos acordamos de Jehová? Amén. ¿Cuánto nos acordamos de Jehová? Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni les deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. En otras palabras, hasta que la nueva Jerusalén descienda del cielo. Amén. No reposéis, no descanséis. Tenemos que continuar persuadiendo insistentemente Anagaskos para todos los siervos del Señor. Amén. Por lo tanto, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Siervos o invitados? Todos somos invitados a la cena del gran día del Señor. Una vez aceptada la invitación, nos convertimos en sus siervos. Y como sirvientes del Señor, estamos llamados a ser sus centinelas, atalayas del Señor. Y como centinelas, la palabra de Dios nos dice, no descanséis, no reposéis hasta que la nueva Jerusalén descienda del cielo. So, press on. Continúa apretando, aprieta, sigue llevando la palabra del Señor. Como siervo, debemos consagrarnos al trabajo del Señor. Si ese es tu deseo hoy, si como siervo del Señor, si hay alguno de aquí hay alguno que no es siervo del Señor, alguien que no haya conocido a Dios, alguien que es la primera vez que ha venido a la iglesia, si ese es tu lugar hoy, Dios te invita a las bodas del Cordero. Amén. Y yo te invito para que pases adelante y dígasle al Señor, quiero estar en tus bodas. Pero si tú eres ya una persona que ha dado su corazón a Cristo, que se ha bañado en las sangres del Cordero, que ha limpiado su corazón y quiere servir a Cristo en todo momento, entonces tú también eres invitado a esa boda. No solamente eres invitado en esa boda, Dios te ha dado la oportunidad para que tú participes en la preparación de la boda. Él quiere que vayas e invites a los demás a las bodas. Y si tu espíritu es como el mío,
yo te digo, ven. Oremos al Señor, oremos juntos, para que el Señor infunda en nosotros su Espíritu Santo, nos dé lo que necesitemos, para que nosotros dejemos las excusas a un lado y que nosotros sigamos sirviendo al Señor como Él lo necesita. Él necesita que nosotros vayamos a todos lados. Él necesita que nosotros vayamos y hablemos con todo el mundo. Él necesita que no hagamos diferencia. Él necesita que dejemos nosotros de poner excusas y vayamos a llevar el mensaje de que el Señor tiene todo listo, que las bodas del Cordero están por iniciarse, que el Señor tiene la cena preparada, que está esperando para ti, ya tiene the welcome table, tiene la mesa de bienvenida preparada, tiene todo listo para ti. Ven. Oremos juntos para que el Señor nos dé las fuerzas para mantenernos firmes hasta el fin. Amén. Amén. Querido Padre Celestial. Padre, te damos gracias porque nos has invitado a tus bodas. Te damos gracias, Padre, porque nos has consagrado a tu servicio. No solamente quieres que nosotros seamos invitados a esas bodas, nos has dado participación en esas bodas de tu Hijo Jesucristo. Quieres que nosotros seamos tus atalayas, tus centinelas, que llevemos tus palabras en todo lugar y en todo momento, para que aquellos que todavía están sin escuchar o que han hecho sus mentes de que no quieren venir, que puedan cambiar, Padre Celestial, para que ellos también puedan llegar a las bodas del Cordero. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos que ilumines a los que estén aquí presentes y que esta palabra no se quede en ellos, sino que esta palabra les dé ánimos para consagrarse, Señor, al trabajo de invitar. Press on, press on. Padre Celestial, gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén.